Ecuatorianos, muy buenas noches. Nuevamente con un programa más de opinión popular y debate con diversa libertad y democracia, sin tapujos ni pautas, hablando las plenas, sin pelos en la lengua, presentado por Wesley Merchan, con la colaboración de Evolución Radio Comunitaria de Ronald Fernández. Como invitado especial tenemos al doctor César Terán, Alfonso Terán, perdón. Él es sociólogo de hecho, odontólogo, tiene un posgrado en prevención, fundador de movimientos independientes de la Universidad Central, presidente de la Asociación de Escuela de Odontología, representante al HCU, expresidente de Odontólogos Rurales de Pichincha, expresidente de la Federación de Profesionales de la Salud Rural, presidente de comités centrales de Colegios Providencia 24 de Mayo, dirigente de atletismo, presidente de comités barriales, presidente de Pueblo en Acción, mi estimado Alfonso. No tengo el gusto de conocerlo, creo que en cierto momento tal vez por ahí en un manifiesto tal vez en la calle, creo que recuerdo algo haberlo visto, mi estimado Alfonso. Hoy vamos a topar el tema de la convocatoria de desvinculación del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por incumplimiento de obras. ¿Cómo va ese proceso? Parece que estaban recolectando las firmas para pedir la revocatoria de Pavel Muñoz. ¿Cómo va ese caso, mi estimado César? Bueno, creo que los ciudadanos que tenemos dignidad y los quiteños que tenemos una historia de lo que es Quito, nos vimos abocados a pedir la renuncia, podríamos decir, si tendría dignidad lo hubiese hecho, porque no ha cumplido absolutamente nada de lo que prometió y le ha dejado a la ciudad en el caos más grande que lo tenemos hoy. Calles sumamente destruidas, ni siquiera la Galo Plaza Lazo, que en su totalidad, según ellos, lo hicieron, pero está solamente un tramo, porque el otro tramo que comprende eh, el, comprende el terminal, podríamos decir, donde que está el monumento de la agricultura, los bueyes que están ahí en el centro de esa avenida, podríamos decir, no está, no lo hicieron. Entonces, si usted se va por las calles aledañas, como diga usted, la Murialdo, si se va por el lado de abajo, por las calles que están alrededor, están sumamente destruidas. Detrás de las bombas de gasolina están unos huecos tremendos, con presupuesto que no tiene dónde gastar, porque no me digan que no tiene dinero, porque anteriormente los alcaldes decían que no tienen presupuesto, que no les alcanza, que por eso no lo hacen. Él no ha llegado a ejecutar ni el 30% con últimos gastos fuertes que hizo, ni siquiera el 30% del presupuesto que tiene, pero sí aspira y aspiraba a tener más dinero incluso para llevarse el Estadio Olímpico Atahualpa, que estamos observando nosotros que habiendo mayores necesidades para la capital, pretende meterse en un conflicto donde que iba a dejar a los deportistas al margen. Creo que los quiteños, vistos la necesidad de tener la ciudad que siempre hemos tenido, la carita de Dios, era nuestra obligación, pues, hacer conciencia y pedir que se cumpla lo que dice la ley, ¿no? La revocatoria, recogiendo las firmas necesarias para dar aporte a nuestro proyecto. Pero tomará en cuenta que desde ya, ¿cuánto dinero correría para que ya, me parece que el Tribunal Constitucional va abocado conocimiento una petición del alcalde que ha sido presentada creo que en marzo, que se le han violado sus derechos y solicitaba medidas cautelares. De lo que yo tengo entendido, estaba yéndose a tomar en consideración recién por parte de las autoridades pertinentes. Él piensa salvarse de esa forma y no me admiraría porque nosotros vemos aquí que el dinero compra todo. El dinero compra todo y lo que tiene más dinero es la narcorevolución y la derecha, la oligarquía que siempre ha tenido el dinero para comprar conciencias. ¿Puede darse? Entonces, nosotros estamos llegando a las fibras de conciencia de los quiteños para que exijamos nuestros derechos. No es dable que se gaste dinero, como ustedes ya observaron, en medios de comunicación, casi 2 millones de dólares. 2 millones de dólares
dizque para levantar la imagen, que él mismo se encargó en pisarlo. ¿Por qué? Porque trajo artistas, por ejemplo, como esos que le dicen la mugre, para causar zozobra, para causar odio, y después que se dio como un boomerang, hoy está asustado. Entonces, creo que los quiteños ya estamos cansados de la parafernalia que produce la Revolución Ciudadana con sus autoridades electas. Si tiene algún otra usted inquietud, me lo dice, y si no, yo lo sigo relatando, las Sí, causas por las cuéntanos que por nosotros favor, pedimos la perdimos salud. un momento el audio de la imagen de Wesley, pero cuéntanos, a ver, hacia dónde te diriges o qué es lo que están realizando actualmente y qué es lo que piensan hacer como ciudadanía. Bueno, lo más difícil que era llegar a la conciencia de la gente para demostrarles que el alcalde no ha trabajado por Quito y hemos estado recogiendo las firmas conjuntamente con las personas encargadas directamente. Yo soy una de las personas que está colaborando nada más y tomará en cuenta que nosotros para esta acción no contamos con presupuesto económico, sino la conciencia de los quiteños, la voluntad de los quiteños, que se suman bastantes. Y es más, nos toca estar controlando que las firmas sean correctas de acuerdo a la cédula y que no se sobrepasen siquiera la línea, ni de arriba ni de abajo, Que esté porque si dentro se de los sobrepasa un marcos. poquito, ya no vale, ya no valen. Se pasó un poquito, ya no vale. Entonces, estamos luchando contra un sistema caduco, contra un sistema podrido, porque no olviden que el Constitucional Electoral está dirigida por quién, por la señora Atamaín, que ya debía irse hace cuánto tiempo, pero lo tienen por qué y quiénes lo tienen ahí, quiénes lo tienen como una reliquia a la, podría decirse, a la ineptitud de este sistema democrático. Entonces, todos los días tenemos visitas de varios sectores que nos están trayendo las firmas avaladas de acuerdo a lo que nosotros les hemos pedido. Sí, Dentro de eso también, una dígame, consulta. ¿Están ustedes también dentro de este proceso de Chao Pavel o esa parte? no, estamos con Chao Pavel, estamos con Con Chao Chao Pavel, Pavel, o sea, sí. la meta es, ¿qué es lo que se espera con la destitución de Pavel Muñoz? De acuerdo a la ley que se proceda, ¿a quién le correspondería de acuerdo a la ley? Adiós Pavel, se va Pavel, en las votaciones que se dé un consenso No, que pues de subiría a antemano, Fernanda Racines, que es ahorita la primera eso, a vicealcaldesa. eso me voy, le correspondería a la vicealcaldesa, ¿no es cierto? Para que no vean que nosotros no tenemos, digamos, un interés particular o un interés sectario. Una de su propia bancada asumiría la alcaldía, pero creo que no les alcanzaría ya mucho porque con lo que estamos viendo por todo lado les cae el dedo de la ignominia que han vivido cuando tenemos las denuncias de que en sus filas están delincuentes pedófilos y de toda índole. Entonces, no nos olvidemos que también por parte de la derecha, en este caso también en las listas de Novoa también, sus asambleístas también están manchados por un sinnúmero de antecedentes parecidos, ¿ah? Que ya está saliendo a la luz. Es más, el señor Ferdinand Álvarez, que fue parte del correísmo, también tiene muchas cosas que contar ahora que es de Novoa. Y algunas personas más que ya son conocidos. Y lamentablemente nuestro pueblo no reconoce lo que es bueno y lo que es malo. Porque si nosotros entenderíamos que queremos un futuro diferente, un futuro mejor, elegiríamos a personas idóneas, personas con trayectoria, con conocimiento, con hasta cierto punto con títulos que determinen la calidad de seres humanos que somos. Pero no, aquí parece que nos agrada votar por el narcotráfico, por pedófilos, por inmorales que están gobernándonos en el país. Y aquellas personas que están repartiéndose en los pocos dineros que tiene el país, porque tome en consideración usted que con lo que se han gastado y se van a gastar, por ejemplo, en Progen, en traer esos generadores
eléctricos, ¿cuánto ha perdido el país? Más de 150 millones. Y pongámosle por lo más bajo unos 80 millones de dólares que se va a gastar, que según lo que dice en el plebiscito, más de 200 millones. Y si le seguimos sumando cosas que se tiran a la basura prácticamente, con ese dinero ya hubiésemos tenido para por lo menos los hospitales se establezca una constancia de la medicación que necesitan todos los centros de salud del Estado. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país estén muriéndose por falta de diálisis? ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país hay pacientes que están diciendo adiós a su familia porque no les alcanza el dinero para sus medicinas? Pero también hay que ser conscientes que, si bien es cierto, en nuestro país la medicina no está bien representada, pero los ecuatorianos sí tenemos dinero también por otro lado para irnos a ver a Shakira, pues. Eso es falta de educación, falta de formación, falta de concienciación. Porque ¿cómo se explica a usted que hay gente deambulando en la calle pidiendo 5 centavos por lavar el parabrisas, pidiéndole una caridad prácticamente, y nosotros somos indiferentes? Pero a su vez, si nos damos el lujo de irnos a ver un, un acto artístico como el de Shakira o un partido de fútbol que nos cuesta ingentes cantidades de dinero. O sea, de lado a lado hay que hacer un análisis. El tejido social, el tejido social está destruido. Pensamos solamente en lo superfluo. Es más, incluso le voy a manifestar de que cómo puede ser posible que sigamos en silencio cuando vemos que todos los bienes del municipio, que son suyos, míos, de toda la ciudad, de todo el país, se estén destruyendo, robándose, por ejemplo, los cables, se están robándose las tapas de los alcantarillados, se está robando todo lo que se vea del Estado, se está desapareciendo. ¿Para qué? Para ir a vender en las cachinerías. Si usted hace un análisis cuánto pierde la ciudad de Quito por todos estos bienes, no sería de hacer un análisis, es decir, la pobreza que está aquí, analicémosla y démosle una solución, como por ejemplo, no se compre más los productos que se venden en las cachinerías, cerrar las cachinerías y cerrar las recicladoras. ¿Qué haríamos? Simplemente el municipio se hace cargo de todo el proceso de reciclaje, dando opciones de crear empleo para que los que están reciclando vayan a un lugar exacto, a una hora de vida, trabajen 8 horas diarias, quién sabe, reciclando, y ese dinero que lo administre el propio municipio pague o dé a una empresa, qué sé yo, y que pague los sueldos a los recicladores. No tendríamos la basura tirada por todo lado, porque vemos la necesidad de los recicladores, por ejemplo, que están en los baúles, sacan de ahí las fundas, rompen y desperdician por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, si el municipio tendría esa responsabilidad y tendría esa conciencia social, ya le hubiese propuesto lo que le estoy diciéndole. Del mismo cuero salen las correas. Y son un sinnúmero, si le comienzo a enumerar lo que se puede hacer por Quito, son maravillas y sin necesidad de tener mucho dinero. Lo que se necesita es de empoderarse de la problemática y amar a su pueblo. Porque eso también hay que decirlo. Dicen que aman al Ecuador, nacen en los Estados Unidos. Dicen que le aman al Ecuador, se casan con extranjeras. Dicen que aman al Ecuador y tienen hijos en el extranjero. Dice que aman al Ecuador, roban y se van a gastar el dinero en el extranjero. Esa es la clase de dirigente que nos gusta y por los cuales elegimos y por los cuales votamos. Así es, mi estimado César. Bueno, antes de empezar, antes de haber empezado, hubiera sido bueno conocer un poco de su biografía. Mi estimado, ¿dónde nace usted? ¿Cómo así se dedica al activismo político? ¿Actualmente pertenece a alguna organización política? Cuéntenos un poquito de su vida personal, por favor, ¿ya? Usted se va a quedar sorprendido y es uno de los, creo que es el segundo medio que va a conocer usted parte de mi vida, porque de los medios, ¿no? Porque la gente de mi barrio me conoce, ¿no? Yo soy una persona de clase media hacia abajo que nací en el sector de Centro Histórico. Nací en las calles Cuenca y en el sector de la iglesia del Tejar. Ahí ha sido Zona toda mi candente de infancia. Quito, pues. Usted es zona Perdón, candente, donde las papas queman. Zona candente, un eso, sector peligroso. El mercado de San ya, Roque, el Tejar. todo ese sector. Ahí viví. Por eso digo, yo soy un sociólogo de hecho, porque yo he vivido, a mí no me contaron. Yo estuve preso la primera vez, le comento, yo estuve preso a la edad de los 10
11 años estuve preso. Y no me cogieron, digamos, me cogieron al calabozo, no por mis actos, podríamos decir, dolosos, ni cosas por el estilo, por la rebeldía de muchacho. No era Comenzando por como la... Fito, porque Fito parece que a la Pero, edad de 10 años ya cayó preso, Fito ya. pero la Fito desde diferencia los es 10 que años andaba delinquiendo. ya, la diferencia es que una cosa es delinquir y otra cosa es por rebeldía. Yo, por ejemplo, era Claro, rebelde con mis padres mismos cuando nuestra obligación de niños, ¿qué era? Trabajar, producir. Y como niños queríamos distraernos, nos largábamos de la casa. Los jóvenes nos íbamos de la casa y no les gustaban nuestros padres. Y cuando por ahí yo estaba en la escuela Leopoldo Nicolás Chávez, en el sector de El Tejar, y en esa escuelita habíamos gente de toda clase social y habían hasta delincuentes, padres delincuentes, ya. Entonces, en una ocasión, estando parado comprando unas salchipapas a las 10 de la noche, en la 24 de mayo, me topé con unos dos compañeros que estaban, yo estaba creo que en cuarto, quinto grado, y ellos estaban ya en sexto grado, más grandes. Y saludamos, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, ¿qué haces por aquí? Le digo, yo estoy aquí comiendo unas salchipapas, salía del Teatro Avenida. Y le digo, ¿y ustedes cómo así por aquí? Primera vez en mi vida escuché la palabra choreo, choreo. Y digo, ¿qué hace por aquí? Choreamos. ¿Y qué significa eso? Ha sido que se dedicaban a la delincuencia. al Y robo. justo comienzan después de gritar, los tiras, los tiras, los rayas, los rayas. Entonces salieron corriendo. Y como yo estaba parado ahí, yo me quedé parado, quise ver para otro lado, también me cogieron. Como yo no tenía actos delictivos, como yo en mi vida, muchacho sano, todo eso, me llevaron al calabozo de ahí de la 24 de mayo que había ahí, y ahí, conchumados, con un sinnúmero de gente que estaban ahí metidos. No eran delincuentes avesados, porque eran, podríamos decir, infractores, nada más. Pero, ¿qué diferencia de esa gente con la que hay ahora? Yo estaba en camisa, se sacaron ellos para darme a mí que me cobije, que no me muera de frío. Y a las 6 de la mañana me sacó el comisario, podríamos decir, y con la policía que me iban a dejar en mi casa. Y me fueron a dejarme en mi casa, donde mi padre pidió que me castiguen ellos. O sea, era la rebeldía de la juventud de ese tiempo, pero sanos. Salíamos a jugar hasta las 11, 12 de la noche sin ningún temor alguno, cosa que hoy no lo podemos hacer, cosa que hoy no lo podemos hacer. Jugábamos en San Roque, se puede imaginar jugar fútbol ahí en San Roque, en La Tola, en la Pío 12, en los barrios más duros de Quito. Entonces yo tengo Quito en mi sangre, en mis venas. Y por ese motivo a uno le duelen las cosas. Entonces, de ahí yo entré al colegio Montúfar. Me eduqué en el Montúfar, fui becado del colegio Montúfar porque con mi condición económica no me podría haber hecho profesional. No me podría. ¿Por qué? Porque yo escogí incluso una profesión en la que usted no tiene tiempo para estudiar. Todos los que estudiamos ciencias médicas, odontología, química y farmacia, son 8 a 10 horas diarias de estudio. ¿A qué horas trabaja? ¿A qué horas trabaja? Entonces, yo tuve que buscarme un empleo en la noche para poder llegar a ser profesional. Porque en la universidad tampoco daban becas, pero daban becas en ese tiempo a los que eran del MPD. Como yo no era del PRIU, a mí no me dieron. Entonces a mí me tocó estudiar y trabajar duro, duro. Y ante las injusticias de eso, fundé los movimientos independientes en la Universidad Ecuatoriana. Y fui el primer presidente y fue el presidente de la Asociación Escuela de la Facultad de Odontología, ganándoles a los chinos que les llamábamos en ese tiempo, al PRIU. Les logré ganar. Les ganamos hasta en filosofía, en toda la universidad. Pusimos rectores que pensábamos que iban a ser consecuentes con el proceso que nosotros vivíamos, pero el capital es más fuerte para comprar las conciencias y adornar las mentes de aquellas personas que se creían los magister Dixit de ese momento. Ese, en breves rasgos, después fui como profesional, presidente de algunas federaciones y también dirigente del atletismo de Pichincha. Tome en consideración que como dirigente de atletismo de Pichincha de la concentración, fui el único que logré conseguirles casas en ese tiempo a los mejores deportistas de Pichincha, en los que está Laura Méndez, que era la mejor deportista de ese tiempo y que estaba con cáncer terminal. Me comprometí a conseguir una casa y lo conseguí. Y a Hugo Chila, que fue
medalla de plata en el Mundial de Japón, salto triple. ¿Quién, esta humilde persona, sin ser concejal, sin ser autoridad, logré conseguirle las casas para esos deportistas? Y si le digo lo que he conseguido para los demás colegios, sin, como vuelvo y repito, fui presidente del Comité Central de Paz de Familia del 24 de mayo, conseguí 500 pupitres para ese colegio, para el Montalvo, Montúfar, Técnico Sucre, y para algunos lo que me pedían. Solamente por el mérito de haber tenido grandes amistades que los hice en la universidad cuando fui dirigente, porque la mayoría de esos dirigentes también universitarios ocuparon cargos públicos, como por ejemplo Gustavo Baroja, que llegó a ser prefecto. Él fue una de las personas que hay que reconocerlo. Me colaboró para entregar muchos lo que pedían los colegios, canchas de vóley, canchas de básquet, arreglar las pistas atléticas. En el coliseo de Rumiñahui hay la pista atlética. Ahí, en esa pista, hay el graderío que no tenía la cubierta, que no tenía la visera. Conseguí el presupuesto para que se haga la visera. Entonces, ahora, en los barrios he conseguido cámaras del ECO 911, con mi gran amigo, que en ese tiempo lo era el coronel Zapata. Él era el director del ECO 911. Entonces, haciendo un estudio de los sectores, me facilitó algunas, solo las cámaras, porque tampoco ya había presupuesto para dar todo. Y usted sabe que una cámara necesita un gabinete, necesita un poste, necesita un sinnúmero de cosas más. Entonces, había que pedir también a los barrios que si es que quieren colaborar, lo hagan. Y esa es otra forma con la que se puede financiar las obras para Quito. Y así muchas obras que yo he concluido sin ser ninguna autoridad, simplemente con el apoyo de las gentes que están dispuestas también a trabajar por Quito. Esa es mi breve reseña y personalmente hoy soy un profesional que he trabajado y estoy jubilado ahorita, pero dentro de mi profesión sigo constantemente colaborando con la gente que me necesita y con las fundaciones. Cuando me pide una fundación que lo ayude, estoy dispuesto a ayudarlo. Y como usted me han visto en las calles a veces trabajando por la vecindad, por los barrios. Hoy estamos también en contra de la delincuencia. Estamos nosotros con un proyecto de Asegura tu Barrio y depende también de eso, de la conciencia de los habitantes, porque una cosa es pedir que la policía nos proteja y otra cosa es que no pueden estar en todo lado la policía. Si no ponemos nosotros de nuestra parte, el país no cambia. Si no compramos lo robado, el país no cambia. Si nosotros como ciudadanos también no colaboramos con el aseo de la ciudad, con no sacando a los perros para que se hagan el popó en la casa del vecino, todo eso nos lleva a tener una ciudad como la que teníamos antes, una ciudad linda para vivir. Ese es más o menos los antecedentes que le estoy manifestando y listo para cualquier otro análisis que ustedes quieran hacer. Muy interesante, mi estimado Alfonso, saber un poco cómo inició su activismo en las calles desde muy temprano, ¿no? Tiene una anécdota para contarlo. Bueno, volviendo al caso de Pavel Muñoz. Pavel Muñoz creo que es uno de los peores alcaldes también, ¿no? O sea, hablando desde el correísmo, se han adueñado el correísmo prácticamente de la alcaldía. Tuvimos un alcalde anteriormente, Jorge Yunda, fue destituido, obviamente, también por actos de corrupción. Obviamente, el correísmo. Y Pavel Muñoz, si no recuerdo, estaba involucrado en muchos actos de corrupción, fue parte de la Revolución Ciudadana, fue asambleísta por la Revolución Ciudadana, ocupó algunos cargos en el gobierno de Rafael Correa, tuvo que ver, creo que con dos glosas en la desaparición de la aerolínea TAME, creo que una glosa de 34 millones, creo que la una era de 15 millones, o bueno, 20 millones, la otra era claro, de 14, algo así, entre las dos eran como 34 millones por cuestión de aeronaves, era cuestionado por eso, aunque bueno, creo que presentó acciones de protección, cosas así, bueno, siempre argumentando la persecución política, pero proselitismo político también tuvo una denuncia, recuerdo. Juan Esteban Guarderas también le presentó una denuncia por hacer proselitismo favoreciéndole a Luisa González. Entonces, es
Es un alcalde que ha estado bastante cuestionado en actos de corrupción y creo que ahora realmente no se está preocupando con la ciudad de Quito. Me consta mucho, las calles están totalmente abandonadas, hay puro baches. Lo típico que veo que los alcaldes se ponen a reducir las vías o ampliar las vías, subir los bordillos de las veredas. Esa es una gran obra aparentemente para ellos, pero realmente no se ve un cambio, no se están dedicando. Por esa misma razón creo que es la revocatoria que están pidiendo, ¿no? Parece que hay un señor Néstor Marroquí también creo que está encabezando esta Él es situación el para que encabeza, recolección. es el que encabeza Claro, este Néstor proceso ante Marroquí. nosotros los Estados Unidos, sí, Néstor Marroquín. Pero vaya Sí, la colación que le voy a hacer. Mire, si nos ponemos a pensar nosotros que estamos con toda la razón, o sea, no hay para qué irse por otro lado. Pavel mismo nos da la razón. ¿Sabe cómo nos da la razón? Él nos está dando la razón cuando pidió la renuncia a todos sus colaboradores directos. O sea, que no estamos mal nosotros, ¿no es cierto? Si él mismo reconoce que su administración no está cumpliendo los anhelos de Quito y pide la renuncia a un sinnúmero de su primera plana, ¿qué podemos esperar? Y tome en consideración lo que siempre ellos quieren lavarse las manos, que son de mentes lúcidas, manos limpias, corazones ardientes. Cuando me vienen y me dicen a mí mucha gente, que en todo lado hay, me dice que son los más honestos. Yo siempre les digo, pero discúlpeme, yo mañana me hago correísta si usted me contesta lo que le voy a preguntar. ¿Cómo es que uno de mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes, como el señor Poli, que decían que no tenía ni para comer, paga 14 millones de dólares de fianza? Y el hijo, igual plata. ¿De dónde sacó? ¿De dónde sacó? Si la lotería no se ha sacado. ¿No es cierto? Entonces, eso determina que, siendo Contralor, cobrando al 1% nomás para dejar pasar las ilegalidades, lavó casi 3.000 millones de dólares, solamente en eso, más de 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué honestidad me hablan? Le está hablando una persona que conoce, ¿no? Les interesa hacer obras. ¿Para qué? Para llevarse los sobreprecios. Porque aquí en el Ecuador, hay bienes que podemos utilizarlos y no los utilizamos. Los desechamos para comprar nuevo. El ejemplo patético que le voy a dar. El municipio de Quito, en lugar de comprar motos y carros de nuevos, etcétera, etcétera, un sinnúmero de carros que estaban abandonados en todas las direcciones de tránsito, podía hacerse que pase a formar parte de los bienes del municipio. Un pequeño arreglo de las motos y teníamos motos para todos los policías, ¿o no es así? Miles de motos en buen estado, cientos de vehículos botados, vehículos que estaban incluso, que les quitaron a narcotraficantes, porque usted sabe que un narcotraficante no tiene un carro malo, tiene un excelente carro, incluso carros blindados. ¿Por qué se dan el lujo de chatarrizarlos? Porque les interesa simplemente que se den de baja para comprar cosas nuevas. Lo estamos viendo en la minería ilegal. Encuentran grandes maquinarias y las destruyen en lugar de entregar a las prefecturas, en lugar de entregar a las alcaldías para que abran carreteras, para que arreglen su infraestructura barrial. Prefieren desbaratarlas como que tenemos plata de sobra. Y si sigo así, le demuestro que no necesitamos endeudarnos ni sacar mayor cantidad de dinero. Lo que necesitamos es ser patriotas y conocer lo que se puede hacer. El ejemplo patético que nos están poniendo, nos han subido el IVA. ¿Qué se hace con esa plata del IVA? ¿Qué han hecho? Si la seguridad no tenemos, estamos peor que antes, ¿no es cierto? Y lo que se podría haber hecho en lugar ¿Estamos de o no hacer estamos peor que Correa? Don así, Alfonso, así, ¿estamos o no estamos peor que con Correa? estamos yendo allá, peor que Correa. Estamos yendo allá, Eso, ahí sí estamos comparto. yendo allá. Entonces, y el ejemplo que le estoy diciendo, le digo, no necesitamos subir más el IVA. Lo que necesitamos es cobrar a quienes no pagan. A quien, por ejemplo, el señor Novoa mismo, que debe 90 millones ahora como tiene el gobierno, como tiene el poder, como tiene el Ministerio de Finanzas, como tiene la Contraloría, como tiene todo, ahora dice que ya no debe 90, que solamente debe 32 o 22 millones, algo así. 21 parece que Entonces, escuché que lo bajaron, por le eso le bajaron estoy a diciendo, 21, es que con a las 21 cifras, millones. con todo respeto, yo no hablo mucho de cifras, ¿sabe por qué? Porque siempre las maquillan de acuerdo a los criterios y conveniencias de los actores.
hoy les ponen una cantidad, mañana le bajan, le suben. Entonces usted tiene una idea clara cómo han manejado aquí las estadísticas, comenzando en el gobierno de Correa. Porque Correa decía, incluso, acuérdese usted que decía que ya el país no tiene analfabetos, que cero analfabetismo, cero desnutrición, cero, y total, maquillada las cifras, la realidad era otra. Yo fui testigo, como para inaugurar cientos centros de salud, sacaban infraestructura inmobiliarios de un centro para ir a poner en otro, para figurar como que están inaugurando centros de salud. Y la plata se llevaron como se llevaron. Esas son las cosas que el país conoce y mira a otro lado. O simplemente a nuestro pueblo ya no le importa, creo yo, porque si estamos viendo que les roban a un niño, la gente mira a otro lado. Si estamos viendo que le están asaltando a un vecino, con lo que salen. Es que ahora es muy peligroso porque de repente si nos dan un tiro, si nos dan... Y la pregunta es, ¿y si fuera su hijo? ¿Y si fuera su nieto? ¿Y si fuera su esposa? ¿Qué nos toca? Unirnos, pues. Y nadie muere la víspera, muere el día que tiene que morir y punto, con todo respeto. Dejémonos de ser cobardes, enfrentémosle también nosotros a la delincuencia. Hay formas como podemos ganar a la delincuencia con nuestro lado, pero no somos capaces de decirlo. Esperamos que nos den resolviendo los problemas. El ejemplo que le voy a poner recién nomás, en el barrio donde yo tengo mi consultorio, en la Canadá y Asunción, puse una cámara del ECU 911, ¿no es cierto? Y hay el gabinete. El gabinete tiene una puerta que se abre y se cierra y se pone candado. Se había abierto la puerta y la persona que vive ahí, donde está el gabinete, no pudo coger y poner un cordoncito o amarrar con un alambrecito, sino en el chat comenzó que se ha abierto la puerta de ahí, que vayan a arreglar, cuando la señora tranquilamente podía abrir la ventana y cerrarla. Pero quieren que les den haciendo absolutamente todo, como que los dirigentes barriales cobran sueldo para servir sus caprichos. Entonces nos falta concienciación barrial. Ser nosotros los ciudadanos que queremos un país diferente, nos toca colaborar, ser parte de la solución, no solamente ser parte del problema. Ese es el resumen de mi historia, de mi vida, y como le comento, la gente que me conoce, sin haber sido ninguna autoridad, hecho por los barrios, por el deporte, la cosa que muchos asambleístas, siendo asambleístas, no han podido, y muchos concejales tampoco. Don Alfonso, ¿cuántas firmas se requiere? Parece que se requiere 205,000 firmas para pedir la revocatoria. Creo que, ¿qué plazo tienen para cumplir con ese requisito de las firmas? ¿Tienen un plazo limitado para cumplir? ¿Cómo está ese proceso de la recolección de firmas? Se Porque pidió 205,000 firmas son bastantes, se pidió prácticamente. 180,000 firmas primero. Después se subió a 250,000, pero tenemos más de 400,000 firmas. La diferencia es que tienen que ser avaladas. ¿Por quiénes? Por los que ya han cobrado dinero para hacerlo, lo que les conviene. Y usted ya va a ver lo que va a pasar. Para mi criterio, yo he conversado con Néstor Marroquín, le dije que nosotros hemos hecho y estamos haciendo un trabajo que la ciudadanía debe entender lo que es fuerte, porque ¿quién tiene como para estar todo el día recogiendo firmas si nosotros no recibimos un centavo de nadie? De nadie. Lo hacemos por El diez convicción. por ciento del padrón electoral, dice, necesitan, el 10% El del 10% padrón electoral. ya. Entonces, cuando les conviene, pondrán el padrón electoral tantos, cuando no les conviene, pondrán tantos. Por eso le digo que yo en números no soy certero porque siempre dicen una cosa y después cambian. Entonces, y lo que más me está preocupando ahorita, más que recoger las firmas, es la resolución de lo que pidió Pavel, que han atentado contra sus derechos constitucionales. Y el Tribunal Constitucional está abocando conocimiento y vamos a ver qué respuesta nos da. Yo ya le veo venir por ahí que va a quedar sin nada. Ya lo estoy viendo ya. Acuérdense lo que Al les dije. parecer es una política de odio que lo están manifestando. Lo típico, no, persecución política, odio, nunca aceptan la realidad. Verá, el odio es un sentimiento humano que todos de acuerdo a las circunstancias lo tienen. El ejemplo patético, dicen odiadores, por ejemplo, ¿no? Le pregunto a usted, ¿qué sentiría usted
por el fallecimiento de algún hijo suyo, de su madre, algún ser querido, ¿usted sentiría amor por la persona que acabó con la vida de su familia, con la paz y la tranquilidad de su hogar? Sale a reducir el odio. Lo que siente la viuda de Fernando Villavicencio, lo que siente la viuda del general Gabela, lo que sienten todas esas personas que se quedaron sin madres, sin padres, a manos de la delincuencia organizada y sobre todo de los políticos corruptos. Sienten odio, pero la diferencia es que hay personas que no miramos con odio, sentimos, pero no miramos con odio. Y el ejemplo que le voy a poner, recuérdese usted, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, nunca he sido, verá, nunca he sido de Lucio Gutiérrez anteriormente, nunca. Yo estoy hablando cuando él fue presidente del Ecuador. ¿Por qué lo sacaron? Lo sacaron por cosas que no vienen al caso decir que el país estaba mal, sino simplemente dijeron porque le trajo a Loco Abdalá, dijeron que la pichicoste y que se había ido a arrodillar ante los Estados Unidos. Nada más. No le dijeron que se ha endeudado, porque el gobierno de Lucio Gutiérrez no adquirió ninguna deuda con ningún organismo internacional. Estaba conversando, que es diferente. Segundo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, la situación económica era muy satisfactoria. ¿Por qué motivo? Porque pregúnteles a su papacito, no sé si usted se recuerda, había gente que venía a comprar acá, colombianos y peruanos venían a comprar en el Ecuador, venían a estudiar en la Universidad Central, argentinos, chilenos, yo tenía compañeros incluso de Hungría, venían a estudiar en el Ecuador porque la vida era más barata, ¿sí o no? Y es más, en el gobierno de Lucio Gutiérrez no existió ningún perseguido político, ningún asesinado. Al único narcotraficante que recién comenzó a ingresar acá al país, Simón Trinidad, acuérdese, lo cogió y lo deportó, facilito, y pedía para que ingresen al Ecuador con pasado judicial, ¿sí o no? Eso impedía que ingrese tanto narcotraficante como los que llegaron al Ecuador. Entonces, si un gobierno así lo votamos, lo desechamos por la oligarquía, porque fue el único gobierno que metió preso a banqueros, recuérdese, es el único gobierno que cobró deudas a la oligarquía, de lo que dice la historia. Correa en todas las sabatinas le insultaba, Lucio corrupto, Lucio estos, banqueros ladrones, pero nunca metió preso a un banquero. O sino que me digan estos señores, ¿cuál fue el banquero que fue detenido por Correa? Al contrario, al Banco del Pichincha le dio un montón de dádivas, le dio para que cobre los bonos, un porcentaje se llevan el banco para entregar dinero a los bonos. Acuérdese, a los bancos les dio la capacidad económica para que se enriquezcan más. Y acuérdese también que el que entregó las minas como los puertos y aeropuertos a la empresa privada, ¿quién fue? Correa. Entonces, hay que hablar con historia. El odio es para las personas que sienten esa necesidad de saciar tal vez parte de su alma, pero los que miramos con objetividad, miramos sin apasionamientos, sino con realidades, con verdades. Esa es la forma como deberíamos ver y reconocer los méritos de las personas. El rato que el Ecuador y los habitantes reconozcan los méritos de las personas, estamos en otro lado, como en el fútbol, como en el fútbol. Yo me voy al Barcelona y les digo, señores, contrátenme. Yo juego lindo, yo me hago 2 goles por partido. Me van a decir, señores, a ver, ¿dónde está su currículum? Déjeme ver cómo jugó, pues. Pero si va Messi con sus trayectorias de 40, 50 goles, etcétera, contrátenme, me van a contratar. Y va a ser un partido bueno, ¿no le parece? Pero aquí votamos por, disculpe, ve, por quien se nos asoma. Ahí tenemos los resultados en la asamblea. Un muchacho que está caricaturando en una hoja en lugar de atender a la asamblea. Ahí tenemos pedófilos. Ahí tenemos una lista de seres que en la vida común, quién sabe, no podrían sobrevivir con dignidad. Como lo vemos. Y habemos personas que tenemos todo un currículum, toda una trayectoria, y eso sin las manos limpias, no somos apoyados por el pueblo, porque nuestro pueblo parece que le gustan los narcocorridos y le gusta la farándula y le gusta simplemente la lengua. Eso es mi amigo. Así es, mi estimado Alfonso. Bueno, muy interesante haber topado el caso de la revocatoria
Pavel Muñoz, y bueno, sé que actualmente usted pertenece, ¿a qué movimiento político pertenece? ¿Está afiliado a un movimiento? Sí, hoy sí estoy afiliado hace 5 años, de eso le digo, hace 5 años, después de ver la historia del Ecuador, a mí no me la contaron, yo la he visto, ya la he vivido, entonces yo me afilié a Sociedad Patriótica, porque para hacer política usted tiene que afiliarse a un partido político, o tiene que formar un partido político. Lo quise hacer, lo formamos un nuevo partido político que pensábamos que iba a ser diferente. Estuvimos en Unión Ecuatoriana de Washington Pesantes. Si usted se recuerda, pensábamos que era algo diferente. Y cuando vimos Fiscal que era la general misma también. podredumbre, la podredumbre, nos retiramos. Las personas que estuvimos iniciando ese partido, nos dimos cuenta que Washington Pesantes era una persona que buscaba simplemente para él sus beneficios personales. Y es por eso que, siendo aún quien le habla, ahí fui candidato yo a concejal de Quito y gané la primaria. En la primaria ya comenzamos a hacer propaganda y vino Yunda, pagó y se llevó todas las concejalías. Ahí nos abrimos los que estábamos en un inicio, gente honesta, nos retiramos. Y Yunda se llevó y puso a la gente que después le dio la espalda y que después prácticamente le dio la puñada por la espalda. Los propios concejales del mismo se unieron al derrocamiento de Yunda. Esa es la historia, como le comento. Yo estoy ahorita con Sociedad Patriótica porque creo que es uno de los pocos partidos que un presidente ande por las calles suelto, sin que se esconda, ande saludando con un pueblo, y creo que es un mérito de los seres humanos que debemos reconocer. Los otros están huidos, están gastándose la plata en el extranjero, están disfrutando lo que han robado. ¿Y por Debemos qué lo votaron a reconocer. Lucio? Don Me estoy César, manifestando. ¿y por qué Por lo eso, votaron a Lucio? ya, por la ignorancia de nuestro pueblo, porque, ¿por qué motivo? Porque metió preso a los banqueros, porque le metió preso al hermano de León Febres Cordero, a Nicolás Febres Cordero. Si usted va a la historia, usted ve cuántos banqueros fueron presos en ese tiempo. Entonces la oligarquía no perdona. A ver, Gastó. pero lo que yo recuerdo del gobierno de Lucio Gutiérrez, bueno, a ver, fueron los forajidos, que muy bien Ya, recordemos que a veces ya, nos arrepentimos porque a raíz de los forajidos lo sacamos a Lucio y entró el correísmo, ¿no? Por ese lado. Pero sí recuerdo que también hubo actos de corrupción por nepotismo, cosas así, por traerlo al mismo Aldalá Bucarán, por haber pactado. Al momento también creo que los indígenas lo apoyaron, después social cristiano, cosas así. O sea, lo típico siempre, en todo gobierno se ha visto actos de corrupción. No hay un solo gobierno que no esté involucrado en actos de corrupción. Por esa razón creo que el pueblo tomó esa decisión de votarlo a Lucio no, Gutiérrez, como se le ah, votó ya, al mismo Aldalá, a Yamil Maguad, ¿no? espera, Entonces, creo yo le, que sí, hubo también razones, algo, que no se compare con el correísmo, eso es muy diferente, pero de que hubo actos de corrupción, hubo también, pues no es que ya, tampoco se lo votó de loco, digamos, digo yo, ya, ¿no? verá, le ratifico, yo estoy manifestando que yo no estuve en el gobierno de Luis Gutiérrez, pero yo veía, por ejemplo, como en el Radio La Luna, este señor Velasco vociferaba y botaba fuego contra Lucho Gutiérrez. Cuando hubo el día que se levantó el pueblo, entre comillas, era solo Quito, y venía gente del campo a defenderle a Lucio Gutiérrez. Y usted se recordará que en ese tiempo los que estaban de alcaldes y prefectos, que en este caso era Barrera, y en este caso también era, lo que no más me recuerdo, era también el Gustavo Baroja, sacaron los carros de la prefectura, los camiones, tractores para cerrar las calles, que no venga la gente para defender a Lucio Gutiérrez. Y le estoy diciendo a una persona que nunca fue de Lucio Gutiérrez. Y es más, si usted se recuerda que no hubo ni un perseguido político, le digo, ni uno solo. El resentimiento fue porque le votó, les embargó a los deudores del Estado, a los que debían el dinero al SRI, y pagaron, manipularon a los medios de comunicación, pagaron a asalariados, como ya se comprobó, que vinieron a destruir incluso la Contraloría en el gobierno de Moreno, vinieron a destruir la Contraloría, así pagan dinero para que hagan, vino dinero de Chávez, vino dinero de Chávez. De lo que yo conozco, de acuerdo a la historia y de lo que he investigado, Chávez quiso que Lucio Gutiérrez sea parte del Foro de Sao Paulo,
Y él dijo que Claro, no. en vez de Correa era primero con Lucio. Como Lucio Entonces, a ese punto no aceptó, lo cogieron ya, a ya, Rafael Correa. Así fue. ya. Y además, la culpa también tienen los Pachacuti. ¿Por qué motivo le voy a decir? Porque Pachacuti entró conjuntamente al gobierno con Lucio Gutiérrez. Es el único gobierno en la historia del país, y creo que de América Latina, muy pocos, que puso en su gobierno a indígenas. Recuérdese, Nina Pacari, la primera canciller del país, una indígena. Lourdes Tibán, Ministerio de Bienestar Social. Macas, Ministerio de Agronomía. Y así, un sinnúmero de puestos que les dieron a los indígenas. Pero, asesorados por esta miopía política, creían que ir a conversar con los Estados Unidos es ponerse de rodillas. Cuando vemos que en la globalización el mundo entero conversa con todo el mundo. Usted está viendo que China, siendo comunista, ¿no es cierto? Aparentemente es comunista. Unos dicen que es comunista, otros por sus hechos os conoceréis, dicen, otros son capitalistas. Y cuando Mitad, dice, mitad, como que mitad, mitad comparte ya, socialismo y ya, capitalismo. ya. Entonces, es lo que nosotros, lo que debemos propulgar es eso, el medio, coger lo bueno del comunismo y lo bueno del capitalismo y convertirnos en que, como dice Xi Jinping mismo, no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones, es lo que me importa. Y así debe ser la política, porque la economía no se maneja simplemente por una decisión de un conglomerado político, sino por las necesidades del país, el bienestar que debemos dar a nuestros pueblos en base de la democracia. Es eso, pues, coger lo bueno de un lado y del otro lado y por ahí. Entonces, a Lucio Gutiérrez le votaron por eso. Y le hago una reflexión. Ningún país en el mundo le vota a los forajidos ni el pueblo. Mentira. A todos los gobiernos que se les ha tumbado ha sido por parte de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas fueron las que le dieron la espalda a Lucio Gutiérrez. Y el ejemplo que le voy a poner ahorita, cuando querían votarle a, a Moreno, a Lenín Moreno, recuérdese usted, como no le apoyó a las Fuerzas Armadas, no le votaron. Luego vino la manifestación contra Lazo. Quisieron votarle, como las Fuerzas Armadas no se propusieron, no le votaron. Y así sucesivamente en el mundo entero. Si las Fuerzas Armadas, como en Venezuela, no le apoyan al presidente, no se cae. Ahí tenemos las Fuerzas Armadas venezolanas apoyándole a Maduro. No se cae, por más que haya millones de muertos, o no es así. Entonces, No, eso eso ha cambiado está las claro cosas. que los golpes de Ya se Estado, mi dijo, estimado César, está claro que los golpes de Estado se dan siempre cuando las fuerzas del orden le quitan el respaldo al presidente. Eso está eso es claro y todo, notorio. eso es todo, Eso es claro. eso es todo. Ahí nomás se da un golpe de Estado. Claro, yo creo que con Lucio pasó eso, donde él mismo ha manifestado que incluso sus ex compañeros mismos orquestaron la salida, ¿no? Lo traicionaron, Claro, él se lo ha escuchado, que claro, siempre compañeros de él no lo quisieron en cierto momento, y entonces optaron para quitar el apoyo, por eso se dio el derrocamiento de Lucio, ¿no? Aunque bueno, lo que él hizo lo hicieron. Así llegó a ser así es, también, porque él también llegó al poder a base de un claro, derrocamiento que fue en contra de así es. Yamil Maguad, que Pero incluso... ahí, Sí, sí, pero sí, ahí hay así. un análisis, ¿verdad? Verá, yo, si usted mira la historia, es el único presidente que es producto de un descontento popular en América Latina. ¿Por qué? Porque él era coronel, y acuérdese que él era coronel y era uno de los mejores alumnos de acuerdo a lo que dicen la historia y las Fuerzas Armadas. Él iba a llegar a ser el comandante general de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad, pero él se sublevó y él no esperaba ser presidente. Él no esperaba llegar a ser presidente. Simplemente le mandaron a que repele al pueblo. Él dijo, no, ¿cómo voy a repeler a mi pueblo? Y se unió al pueblo. Y es más, se nombra un triunvirato. Sí se recuerda, ¿no? El triunvirato en el que estaba Vargas y en el que estaba el abogado el nombre ya me voy a recordar, y a Lucio Gutiérrez. Y Lucio Gutiérrez dijo, no, no, y se retiró. Y de ahí prácticamente le cogieron preso después porque llegó a la vicepresidencia Noboa. ¿No es cierto? En la vicepresidencia llegó a la presidencia. Entonces, el vicepresidente de Lucho Gutiérrez, él llegó a la presidencia. Pero entonces, no es que él Doctor quiso llegar a ser Palacios. presidente, no sabíamos que llegara.
Fue la única expresión popular que no vino pagada por la oligarquía, no vino promocionada por ninguna chequera, ni por ningún partido político, porque en ese tiempo los partidos políticos no existieron, que le apoyen, los partidos que le apoyen a Lucio, me refiero, ¿no? No hubo ningún partido, porque era una persona que, créase que ni él pensaba llegar a ser presidente, de lo que yo he analizado, de lo que yo he analizado. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una verdad, mi criterio personal. Cuando a mí me han dicho, él también robó, le he dicho, de lo que yo he visto, no hay ninguna denuncia de robos contra él. ¿Y sabe cuál es mi respuesta que les he dicho yo? Y creo que no robó. ¿Sabe por qué no robó? Porque no tuvo tiempo, le dije, así clarito. Porque en 2 años prácticamente le sacaron. No, pero métase, mi estimado. O sea, usted dice eso, yo tampoco no puedo confirmar. Pero en la inteligencia artificial, en la IA, sí dice que tuvo vínculos, dice lavado de dinero. Gutiérrez fue investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, vínculos con narcotraficantes. Algunos medios de comunicación y políticos ecuatorianos han acusado a Gutiérrez de tener vínculos con narcotraficantes. O sea, si usted se mete a googlear, sí hay esas informaciones. Ahora, realmente no podemos comprobar si fue verdad o no fue verdad, pero obviamente si hubo razones, la pichicorte, como usted ha manifestado, hubo razones, la traición con los indígenas, el pacto, creo que lo que derramó realmente, lo que indignó al pueblo ecuatoriano fue el pacto que hizo con Abdalá Bucaram, que recordamos que él fue el decán de Abdalá Bucaram, si no recuerdo, cuando Abdalá Bucaram huye en helicóptero, creo que al lado está Lucio, robándose, recordemos, eso salió en la televisión, cuando robó como millones en sacos de yute, fue llevando millones, y creo que si vamos a comparar los 3 gobiernos derrocados que ha tenido la historia de Ecuador, obviamente el menos corrupto, comparémosle así, a Lucio sería el menos corrupto que con Yamil Maguad y Abdalá Bucaram, porque incluso hoy mismo, vean, coincidencias. Déjame terminar este comentario que quiero hacer. Justo hoy me enteré que en el gobierno de Yamil Maguad, él vende prácticamente un territorio de Ecuador. Vende a Perú por la cantidad de como 20 millones le habían dado, a cambio de dar la parte de una parte de la frontera de la cueva de los Tallos. Bueno, por alguna parte como 100, como escuché que era como unas 100 hectáreas, él vende. Prácticamente él traicionó, él vendió vendió un territorio. Obviamente nunca los peruanos ganaron en un conflicto, prácticamente Ecuador ganó esa guerra, pero el pacto fue eso. Eso es lo que miren, como cosas de la vida, hoy me intereso. O sea, Yamil Maguad fue un traicionero y bueno, Abdalá Bucaram sabemos quién es. Entonces, comparando entre los 3 que hubo derrocados, podríamos decir que Lucio Gutiérrez es el menos involucrado en actos de corrupción, comparando también con los gobiernos a raíz del correísmo para acá adelante, que hemos tenido los peores gobiernos de la historia. Ya, mi estimado, para ir terminando, ya estamos un momentito, unas palabritas de despedida y ya cerramos el programa de Opinión Popular. Con esto, que hay verdades que son a medias, verdades a medias. Lo que usted acaba de manifestar, por ejemplo, lo decía yo, que le acusaron de todo, pero nunca le comprobaron nada. Y cuando fue el decán de Bucaram, fue porque de acuerdo a la ley, el que más altas notas tiene es el que queda como decán. Entonces, para mí, un gusto conversar con ustedes, pero como digo... Igualmente, mi estimado. Gracias, ya el tiempo se nos terminó. Un gusto. Aquí en Ecuador tenemos color, tenemos pasión por nuestro trabajo. Visita Ibarra, la tierra que prende, que muestra su gente con alma y pasión. Con pasión. Ecuador en un solo lugar, es la Expoferia, la Expo Lagos, Feria Internacional. Ecuador en un solo lugar, es la Expoferia, la Expo Lagos, Feria Internacional. Ecuador, Ecuador, mi país. La Expoferia en septiembre. 2025 internacional. Ecuador, Ecuador, mi país. La Expoferia en septiembre. 2025 internacional. La Expo Lagos no se cuenta, se vive.